Hola amigos, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la electrólisis del cobre. Y pues bueno, primero tenemos que saber qué es la electroquímica. Bueno, la electroquímica es uno de los campos de la química como tal, que va a considerar las reacciones químicas para producir energía eléctrica. Otro de los conceptos que podemos definir es que la electroquímica va a ser aquella interrelación entre sistemas químicos y sistemas eléctricos cuando ambos fenómenos pues inciden en un proceso. Y bueno, una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer es si nuestra vida sería igual si no tuviéramos pues este tipo de metales como lo son el cobre o el aluminio, ¿no? Que en este caso pues el cobre, que es del cual vamos a hablar en esta ocasión, pues nos va a ayudar a conducir la energía, que pues es el uso más conocido que se le tiene, ¿no? También sería pues lo mismo nuestra vida sin chapas galvanizadas, sin circuitos pues microelectrónicos, que pues es lo que está en auge ahora, hoy en día, y pues también sin las aleaciones, ¿no? Que también son muy ocupadas día con día. Y pues se preguntarán cuál es la relación que guardan todos estos elementos. Y pues bueno, el común denominador de todos estos procesos es que en todos va a participar este fenómeno que conocemos como electrólisis, una pues operación industrial que es un ejemplo de cómo podemos aplicar la química en nuestra vida cotidiana. Y les hablaré un poco acerca de la historia de todo esto de la electroquímica y cómo es que ha ido surgiendo. Pues bueno, los inicios los podemos recapitular a los años 1800 cuando el científico Davy pues realizó sus primeros estudios sobre electroquímica, pero fue en realidad Faraday quien en sus inicios, como sabemos, fue ayudante de este otro científico Davy, enunció las leyes que permiten entender y cuantificar todos estos procesos, ¿no? Y bueno, una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer es si nuestra vida sería igual si no tuviéramos pues este tipo de metales como lo son el cobre o el aluminio, ¿no? Que en este caso pues el cobre, que es del cual vamos a hablar en esta ocasión, pues nos va a ayudar a conducir la energía, que pues es el uso más conocido que se le tiene, ¿no? También sería pues lo mismo nuestra vida sin chapas galvanizadas, sin circuitos pues microelectrónicos, que pues es lo que está en auge ahora, hoy en día, y pues también sin las aleaciones, ¿no? Que también son muy ocupadas día con día. Y pues se preguntarán cuál es la relación que guardan todos estos elementos. Bueno, el común denominador de todos estos procesos es que en todos va a participar este fenómeno que conocemos como electrólisis, una pues operación industrial que es un ejemplo de cómo podemos aplicar la química en nuestra vida cotidiana. Y les hablaré un poco acerca de la historia de todo esto de la electroquímica y cómo es que ha ido surgiendo. Los inicios los podemos recapitular a los años 1800 cuando el científico Davy pues realizó sus primeros estudios sobre electroquímica, pero fue en realidad Faraday quien en sus inicios, como sabemos, fue ayudante de este otro científico Davy, enunció las leyes que permiten entender y cuantificar todos estos procesos, ¿no? Pero pues fue en realidad hacia los años 1842 cuando otro científico llamado Werner von Siemens, quien fue un artillero prusiano, y de él se conocen como los primeros procesos relacionados a lo que conocemos como galvanoplastía. Pero bueno, ¿qué es la electrólisis? Bueno, en realidad es básicamente una reacción química de óxido-reducción o redox, como le quieran llamar, durante la cual pues se van a transferir electrones de una especie química a otra. Se trata de un proceso químico no espontáneo por lo general, por lo cual vamos a tener que recurrir a aplicar una energía eléctrica para que la reacción pueda tener lugar.
Entonces, cuando hablamos de electroquímica como aplicado a procesos industriales, podemos decir que este proceso va a ser capaz como de transformar materias primas más económicas a otras industrialmente más valiosas, como por ejemplo la transformación de la sal o del agua en hidróxido de sodio o en cloro o en hidrógeno. En este caso, como les comenté, vamos a hablar acerca de la electrólisis de cobre, que también podemos llamarla como electroobtención o como electrodepositación, que pues en realidad es uno de los procedimientos más sencillos utilizados actualmente para recuperar el tipo de cobre ya utilizado que se encuentra en soluciones líquidas. La electroobtención se va a basar básicamente en la electrometalurgia, que pues va a recolectar todo este metal, es decir, va a utilizar la electricidad para traer todas esas partículas de cobre, que es lo que ya les comentaba acerca de la electrólisis. Y bueno, en primer lugar tenemos que hablar cómo es que se realiza este proceso. Pues bueno, el primer paso es que ya vamos a tener nuestra solución electrolítica proveniente de la lixiviación, que pues es cuando vamos a tener como toda nuestra mezcla junta, ¿no? Nuestra mezcla del cual queremos separar pues el cobre. Y pues generalmente viene como lixiviación de sulfato de cobre, que pues vamos a querer separar lo que es el azufre del cobre. Esta mezcla se va a trasladar a algo que conocemos como celdas electrolíticas o también llamadas celdas de electroobtención, que pues son una especie de pequeñas alberquitas donde vamos a contener un ánodo y un cátodo. El ánodo es por donde entra la corriente eléctrica y los cátodos va a ser por donde sale la corriente eléctrica. Luego, dentro de estas pequeñas piscinitas, que pues se conocen como celdas electrolíticas, vamos a hacer circular una corriente eléctrica de generalmente muy baja potencia o muy baja intensidad entre el ánodo, que pues es el polo positivo por así decirlo, y el cátodo, que es el polo negativo, que pues es realmente esto. Y mediante este proceso de electrólisis, los iones de cobre, que pues son los cationes presentes en nuestra disolución de sulfato de cobre, van a ser atraídos por la carga eléctrica negativa del cátodo, que se van a depositar en él. Después es aquí cuando el cobre va a tener como una carga positiva, ¿no? Que pues va a hacer que el cátodo, que es el que tiene carga negativa, pues los atraiga, separándose así lo que es el azufre y el cobre, que pues generalmente estaban juntos en disolución formando sulfato de cobre. Y pues bueno, ¿qué vamos a obtener de esta electrólisis? Generalmente este proceso se va a dar en un ciclo de 7 días, que son en los que el cobre pues se va a trasladar de los cátodos por efecto de electricidad. Hagan de cuenta que como que se van a ir pasando de poco en poco hasta que después de estos 7 días, como les comento, se van a obtener los cátodos de metal, generalmente pues se conoce como metal rojo, ¿no? Que va a tener una pureza de alrededor de 99.99%. Entonces pues este proceso de electrólisis, como podemos ver, va a ser un proceso que nos va a ayudar a separar las moléculas de una manera muy exacta. Entonces vamos a tener cobre puro por resultado. Y pues bueno, compañeros, es así como podemos explicar una aplicación de la electrólisis en la vida diaria, ¿no? Y como les comentaba, pues en realidad el cobre tiene muchos usos, pero el más conocido es el de conducir electricidad, y les apuesto que todos nosotros tenemos cables de cobre inmersos pues en nuestros circuitos eléctricos de nuestras casas. Otra de las aplicaciones del cobre es que podemos utilizarlo en tuberías de suministro de agua, que les apuesto que todos nosotros tenemos que tener alguna de estas tuberías. Y pues este metal también se llega a utilizar en refrigeradores y en sistemas de aire acondicionado. Otra de las aplicaciones muy importantes del cobre es que se van a combinar a veces con el níquel para crear un material muy resistente a la corrosión, que normalmente se utiliza como en buques o construcciones navales. Y por último, pero no menos importante, es que el cobre vamos a utilizarlo también para construir pararrayos, que pues en realidad estos van a funcionar para atraer a los rayos
y van a provocar que la corriente eléctrica se disipe dentro de estos, por ejemplo en un lugar en concreto, ¿no? En lugar de golpear como a toda la estructura sobre la cual están colocados. Y pues incluso podemos verlo dentro del arte, ¿no? En la construcción de esculturas, tales como por ejemplo la Estatua de la Libertad, que de hecho contiene cobre, o por ejemplo también muchos de los instrumentos musicales, sobre todo los instrumentos de bronce, están hechos de cobre. Bueno, como podemos ver, en realidad las aplicaciones del cobre son muchísimas y las podemos ver en cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana que queramos voltear a ver. Van desde el uso de nuestra casa hasta los instrumentos musicales, como les mencionaba, o incluso el arte, como por ejemplo la construcción de estatuas, ¿no? Espero les haya gustado este video, compañeros, y les haya sido de gran utilidad. Nos vemos en la próxima.